Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra mesa pastoral, a nuestra mesa de análisis pastoral, nuestra mesa teológica. Joel Jiménez, bienvenido otra vez. Gracias. Y tenemos un lindo invitado el día de hoy, un especial invitado, un amigo que yo quiero mucho, Pastor Pedro Cabello de Guanajuato. Bienvenido, Pedro. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Es un privilegio, hermano. ¿Por qué no comenzamos un poquito con las presentaciones? Entonces vamos a darle a mi hermano Pedro. ¿Por qué no te presentas, Pedro, en un par de minutos? Sí, claro que sí. Mi nombre es Pedro Cabello, pastor de la Iglesia Aliento Divino. Ya tenemos 2 años, por la gracia de Dios, que nos ha permitido servirle. Siempre lo digo, es un honor y soy el menos indicado para que el Señor me ponga aquí a trabajar en su obra. Somos del Estamos club, contentos. hermano. Somos del club. Muy bien. Ya dijiste. Eres pastor aquí en la ciudad de Austin, Texas. Y tienes pastoreando 2 años. ¿Y la iglesia se llama una vez más? Aliento Divino. Aliento Divino. ¿Dónde están localizados Aliento Divino? Estamos exactamente en la Norlamar y la Peyton Jean. Norla Más bien Peyton Jean, enfrente de una escuela que antes se llamaba Lanier High School, pero ahora se llama Navarro. Hoy tienes ahí un océano de oportunidad de administración a los jóvenes. Me encanta ese lugar, me encanta esa área porque tienes ahí enfrente así como si tuvieras una pancarta grandota que la siguiente generación aquí está, ¿no? Sí, Lanier High School. Hay mucha necesidad ahí, sobre todo con los que asisten, ¿no? Que son jóvenes y jovencitas. Uh-huh. Necesitamos mucha ayuda ahí. Y yo veo al Señor que te está llevando ahí, obviamente conociendo a Pedro, jóvenes, te está llevando jóvenes, con muchas cosas, con talento, con necesidad, con historias, ¿no? Es una bendición eso. ¿Casado por cuánto tiempo, Pedro? 26 años, gracias 26 a Dios. años. Y tienes 3 hijos. 3 hijos. Muy bien, Pedro. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Austin, Texas? Tengo 22 años por ahí, más o menos. 22 años. 24, mi hija va a cumplir 22 años. ¿Y en el pastorado? Tengo 2 años apenas. Ok, 2 años, hermano. Pues bienvenido una vez más aquí. Ya tenemos varios temas platicando, Joel, con algunos otros pastores de la ciudad. Joel, una vez más, tómate pues, el tiempo que quieras siempre para presentarte. Adelante, Joel. Bueno, así rápido, me llamo Joel Jiménez, soy de México, de Veracruz, y tengo aquí en Texas 1 año y medio por ahí, y estamos iniciando una congregación en el norte de Austin, en la ciudad se llama Georgetown, y pertenecemos a la iglesia del Nazareno. Apenas año y fracción en Austin, Texas, pero pastoreando ¿cuántos años? 40 años ya. 40 años. ¿Cuántos años en Estados Unidos y cuántos en México? En Estados Unidos tenemos 12 años, ¿no? Para 13, Claro. y lo demás en México. Muy bien. Muy bien, hermano. ¿Y tu iglesia está en la frontera de Georgetown y Round Rock? Exacto. Muy bien. Estamos más pegados a Round Rock, pero es ya Georgetown. ¿Cómo te tiene el Señor sirviendo aquí? No te hemos preguntado nunca, pero platícanos un poquito. ¿Qué ministerios haces a la ciudad? Un programa de radio, ¿no? Bueno, tenemos un programa de radio, que más doy clases en algunos seminarios, en el seminario Slavic College de Asambleas de Dios, en el seminario presbiteriano, y donde más otro que no me acuerdo cómo se llama, me invitó el pastor Tony a dar clases, y aquí en mi denominación. Entonces, queremos tener una conversación focalizada en el tema de la fe. Ya lo hicimos en la anterior ocasión con nuestro hermano pastor Ismael Ramos. Hablamos de la fe en tiempos de necesidad, en tiempos de escasez. ¿Cómo se vive la fe en tiempos de escasez? Y concluimos que la fe es necesaria vivirse en tiempos de escasez. ¿Por qué se vive en tiempos de escasez? Porque es la escasez, la prueba, la que precisamente nos aprueba delante de Dios, ¿no? La fe, por definición, es un objeto que tiene que ser probado, ¿no? Entonces la Escritura tiene plena evidencia de eso. El Señor dice, toma tu cruz y sígueme. La vida del Señor mismo y su devoción al Padre fue probado. Eso yo no lo entiendo, porque el Señor no tendría que ser probado de nada. Él es perfecto, pero fue probado, y dándonos ejemplo de ello, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de la fe en tiempos de lo opuesto, en tiempos de abundancia. ¿Cómo se vive la fe en tiempos de abundancia? Entonces, Joel, Pedro, ¿cómo vivimos la fe en tiempos de abundancia? ¿Es fácil, Pedro, vivir la fe en tiempos de abundancia? Hay 2 maneras. Yo lo veo de esta manera, que
En tiempo de abundancia no es, más bien yo no le llamaría fe, porque no hay necesidad. La fe es cuando está la necesidad. La fe yo la veo como una herramienta de Dios para que nosotros seamos probados. Si nosotros no pasamos por ese proceso, no podemos ser probados. Y teniendo abundancia o teniendo bienes y todo, pues ¿de qué te vas a preocupar? ¿Cómo va a ser probada tu fe? ¿Cómo Dios te va a probar? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos confiando en nuestros bienes, en nuestras riquezas, es en un 2x3 se puede acabar. Y se puede estar pensando que se vive en fe cuando se tiene lo que se tiene. Pero es posible que se esté viviendo no por fe, que es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero es realmente es estar viviendo porque ves las cosas, ¿no? Entonces, yo vería ahí un gran peligro, ¿no? ¿Hay un peligro de vivir la fe en medio de la abundancia? ¿Hay un peligro, Joel? Claro. El peligro siempre va a consistir en que la persona puede dejar de poner su fe en Cristo. Se puede creer o llegar a creer que todo lo tiene, y me viene a mi mente el mensaje de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, donde la iglesia se creía rica, se creía poderosa, se creía que tenía todo. Y eso, cuando leo ese texto, no sé por qué siempre mi mente me viene a Estados Unidos, porque uno aquí ve templos tan bonitos, tan elegantes, tan preciosos, que en América Latina uno nunca los va a tener así. Ni en 6 generaciones. Pues tal vez nunca, porque hay menos riqueza, menos abundancia. Entonces, al llegar a Estados Unidos uno ve templos muy bonitos y se queda uno así como que extasiado, ¿no? La cuestión es que la iglesia, los cristianos en tiempo de abundancia, pueden dejar de poner sus ojos en Cristo y ponerlas en donde no deben, en las riquezas, en su propia capacidad, en otras cosas, y entonces se van a desviar, y Dios reprende a esa iglesia porque se volvió tibia, es decir, no tenía tanta urgencia de buscar a Dios, no tenía tanta necesidad de acercarse a Dios, porque pensaba que no necesitaba nada y lo tenía todo. Esto es un peligro muy grande que ha ocurrido y siempre va a ocurrir. Entonces observo que en esta conversación que tenemos es muy importante definir a qué nos referimos con abundancia. Si estamos entendiendo como abundancia, la abundancia de bienes, sí es una bendición tener bienes, pero es peligroso también tener bienes. En abundancia, sí. Cuando de dinero, de sí, cuestiones económicas. Es peligroso tener abundancia de cosas económicas cuando se intenta vivir por fe, porque es peligroso porque uno puede caer en el autoengaño de que está viviendo por fe y realmente está viviendo porque posee estas cosas. Y cuando viene la escasez o viene la remoción de estas cosas y la fe desaparece. Entonces eso es evidencia de que no se estaba viviendo por fe, se estaba viviendo por posesión. Se estaba viviendo por vista, se estaba viviendo por agarre, por amarre, por tener. Y a veces también, a veces ese es un peligro del que no hablamos todo el tiempo. El peligro de poseer, el peligro de pero lo que es, quien sí habla de ese peligro son las Escrituras. Todo el tiempo en el libro de Santiago vemos una advertencia en contra de los ricos. El Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y la iglesia inmigrante, ¿cuánto sufre con eso? Porque la iglesia inmigrante, que está compuesta de inmigrantes, pues busca hacerse tesoros en la tierra. Ahora, cuando la abundancia se concibe, no como posesión de cosas, pero la abundancia se concibe espiritualmente, ¿cómo se vive la fe en abundancia espiritual? Bueno, es que ahí ya cambia el contexto. Ahí cambia. Bueno, es que estoy pensando en Tomás de Aquino cuando él escribe la Suma Teológica. Él habla de la fe, la esperanza y la caridad, haciendo un exégesis de Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Y entonces ahí se entiende la fe como una virtud, no como otra cosa, sino como un regalo que Dios nos da y que es puesta a su servicio, en la que el hombre es bendecido. Es decir, una persona entre más se acerca a Dios, entre más vive en comunión con Dios, puede tener o llegar a tener más fe, que fue lo que los apóstoles le decían a Jesús. Más esperanza. Señor, aumentanos la fe. Entonces, el cristiano tiene la obligación, por llamarle de un modo, de hacer crecer esa fe. Ya de por sí teníamos un poquito, lo comentaba en el segmento anterior, pero nuestra tarea es hacer crecer la fe. Y el apóstol Pablo dice en
Romanos 10, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, yo cristiano, yo hijo de Dios, tengo que escuchar más de su voz, escuchar su palabra, oír su mensaje, y entonces mi fe va a crecer. Entonces voy a tener más abundancia de fe, de confianza, de todas las virtudes que el Señor nos promete, como la fe, la esperanza y la caridad, o el amor. ¿Cómo ha vivido hoy, Pedro, la iglesia inmigrante de la fe hoy? En tiempos de prepandemia, que había abundancia económica, ¿había también abundancia de palabra espiritual? Y ahora que no hay abundancia económica, ¿habrá ahora sí abundancia espiritual? No lo creo. Yo... Háblanos del antes. ¿Cómo vivíamos antes de pandemia, como iglesia? Bueno, mejor te podría decir que yo personalmente antes de la pandemia, y no me da pena decirlo, y deberíamos de todos de ser sinceros, ¿no?, con el Señor. Andábamos, nos levantábamos temprano, vamos a la oración, vamos para acá. Pero creo que la iglesia en estos tiempos de pandemia lo ha tomado como un descanso, como andar en vacaciones. Y yo no creo, pero yo por lo menos a mí me ha pasado. Y yo soy un ser humano también, entonces los demás, yo creo que en donde quiera, yo lo veo que gracias a Dios por las iglesias que oran y todo, pero yo lo veo un poquito más que nos hemos apartado. Y mientras más nos apartemos de la palabra del Señor, nos estamos alejando de su fe, estamos dejando de creer en Él. Y más aquí en Estados Unidos, que no nos han dejado solos, nos ayudan. No hemos sabido lo que es todavía una pobreza extrema, una necesidad extrema que de verdad nos haga recapacitar. Déjame preguntarle de esta manera. La abundancia que había antes, la abundancia de trabajo, la abundancia de oportunidades, la abundancia de horas extras en el mundo inmigrante, ¿eso ha resultado en una fe más fuerte en Dios? No creo. No, yo tengo un grupo de personas trabajando, y en este tiempo de pandemia, desde que comenzó, no nos ha faltado trabajo. Muchos toman esta situación para decir, para que se califiquen y digan, pobrecito de mí, mira, nos está yendo mal, esto y esto otro, pero no, el Señor nos ha dado, número uno, la fuerza, nos ha dado tenemos muchas habilidades, gracias a Dios, pero sí tenemos que nosotros fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo vamos a fortalecerlo nosotros en el Señor? A través de la oración. Y es lo que nos hemos olvidado mucho nosotros. Se ha pasado lo opuesto. Ha habido presencia de abundancia económica y eso, en lugar de atraernos a Dios, nos ha alejado. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, es que es medio complicado el asunto. Por ejemplo, todavía nosotros, al menos en Estados Unidos, no hemos caído a un nivel de pobreza extrema. Dice un dicho, ¿no?, que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Es decir, a pesar de que hay muchos días sin trabajo para algunos, o horas extras ya no existen, o les han recortado horas a los trabajadores, aún así todavía no hemos caído hasta, digamos, la inanición. O sea, aquí hay recursos, hay instituciones que apoyan, que ayudan, entonces no hemos sentido el peso del hambre, el peso de la miseria. Pero en otros países sí lo están sintiendo, sí, porque son países pobres. Es decir, nunca van a compararse con Estados Unidos. Entonces, allá ya están sufriendo, no desde antes de la pandemia, creo que de siempre, ¿no? Entonces, aquí todavía no nos aprieta el zapato como para que clamemos a Dios. Y la fe se ha vivido en esos otros países de otras maneras. Claro. ¿No? La ausencia de... ¿Y aquí? ¿Qué ha pasado? Ahora, Estados Unidos, porque es un país rico, muchos quieren venir para acá. Y lo que yo he notado, por ejemplo, que muchos cristianos que allá en El Salvador, en Guatemala, en México eran buenos cristianos, llegan acá y empiezan a tener lo que nunca habían tenido, unos cuantos dólares. Y algunos se han apartado del Señor. Allá eran buenos cristianos y aquí se les acabó lo cristiano por la abundancia. Es decir, el dinero los hizo retroceder. O sea, la advertencia del Señor Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra. Nos entró por aquí y nos salió por allá. Sí, porque y nos hemos encontrado con una
No solamente eso, sino que nos hemos encontrado con congregaciones y con púlpitos que predican en contra de este mensaje de Jesús y que hablan de lo opuesto, una teología que está plenamente Teología de la identificada, prosperidad. plenamente identificada como una falsa doctrina que ha nacido del mundo evangélico para el mundo entero, que es la teología de la prosperidad y de la sanidad, que es siempre la voluntad de Dios bendecirte, que Dios quiere darte más dinero y más sanidad física y quiere que tengas una vida feliz. Y sin embargo leemos de la palabra del Señor, que el Señor dice, toma tu cruz. Y eso fue un acto de amor del Señor decir esto a la gente. Y tenemos al Señor Jesús que dice en su palabra, no os hagáis tesoros en la tierra. Y nos ven a Jesús como un aguafiestas con esas palabras, pero más bien es un salvador de almas. No es un aguafiestas, pero es un salvador de almas, porque con esa palabra salva nuestras almas del amor al dinero. Entonces, del amor al dinero. La iglesia inmigrante está en un gran problema, ¿no? Porque conseguimos la abundancia a veces solamente en términos De de dinero. dinero y no en términos espirituales. Y como sinónimo de la bendición divina, pero no siempre es así. No siempre es así. Estos tiempos de pandemia son muy interesantes. Cerramos con estas preguntas. ¿Por qué vivir la fe en tiempos de abundancia? ¿Por qué tenemos que vivir todavía la fe cuando hay? Porque el cristiano tiene que saber que fuera de Dios no puede encontrar nada ni bueno ni nuevo. Entonces, a pesar de que viviéramos bien, tenemos que seguir confiando en Dios. Solamente en Dios. Nada Tengo más. esto enfrente de mí, tengo casa, tengo dinero, tengo ahorros, tengo posesiones, tengo trabajo, pero no confío en esto. Confío en el Señor. ¿Y cómo se vive, Pedro? ¿Cómo se vive la fe en un contexto de abundancia? Sí, mira, cuando quiero recalcar algo, cuando yo digo que no hemos pasado todavía una situación o una pobreza extrema, estamos hablando de la iglesia, porque en realidad sí ha habido mucha necesidad en el mundo con las personas. Inclusive hemos visto muchos muertos y todas las noticias, pero estamos hablando de la iglesia, de cómo nos estamos enfocando, cómo Dios está probando, cómo va a probar nuestra fe. Entonces, fíjate que cuando ahora, para recalcar lo que el pastor decía, es de que cuando el Señor Jesús dice, apartados de mí, nada No podéis podéis. hacer. Y cuando no es nada, no es nada. Entonces, nosotros debemos de enfocar, por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús. Y la iglesia, yo creo que se está apartando, no ha puesto sus ojos en Jesús. Amada iglesia, hemos sido llamados a vivir en la abundancia, en obediencia a Cristo, si hay abundancia, en mucha más devoción a Cristo en la escasez. En eso estamos ahora y nuestro amor es para el Señor. Amén. Para vivir la fe en este tiempo. Hermanos, gracias por el tiempo una vez más. Esperamos vernos la próxima semana. Dios los bendiga.